Esto es salud en buena forma y hoy la salud se va hacia la parte espiritual. Está con nosotros el reverendo padre Miguel Marte, el cura párroco de la parroquia San Ramón Nonato de la ciudad de Santiago de los Caballeros. Con él vamos a conversar sobre la Semana Mayor. Padre, ¿cuál es el significado de la Cuaresma en proceso de celebración de la Pasión de Cristo? Como ustedes saben, la Cuaresma son 40 días que precisamente nos va preparando para la gran fiesta de la Pascua. ¿Cómo surge la celebración de la Cuaresma, de Semana Santa y todo esto? Lo primero que los cristianos celebran al inicio, allá cuando surge el cristianismo, es la resurrección de Jesús. Y acostumbran a reunirse todos los domingos, ya que la resurrección ocurrió en la madrugada del domingo, de acuerdo a los testimonios bíblicos. Llegó un momento en que los cristianos dijeron, ¿por qué no celebramos cada año ese acontecimiento central de nuestra fe de una manera mucho más enfática? Y entonces deciden prepararse durante 2 días, digamos lo que equivale hoy al jueves y viernes santo, prepararse durante 2 días para celebrar la Pascua de la Resurrección de sábado para domingo. Y esos 2 días pues practicaban ayuno, se preparaban espiritualmente para esa gran experiencia. Luego descubrieron que para un acontecimiento tan importante 2 días de preparación no eran suficientes. Entonces alargan esa preparación a toda la semana. Y así surge la Semana Santa. 5 días de preparación o 6 días de preparación para esa gran celebración. Y después descubren que una semana todavía es muy poco. Fíjense ustedes que cuando uno va a celebrar una fiesta importantísima en la vida de uno, pues uno se toma semanas y meses preparándola. Pues los cristianos entendieron el asunto también así. Un tiempo prolongado para la preparación de la Pascua. Y se fueron a los textos bíblicos a ver qué fundamentación podían encontrar. Entonces descubren que en la Biblia, siempre que va a suceder algún acontecimiento importante, hay una preparación previa, que suele ser una cuaresma, 40 días. Entonces, nos encontramos, por ejemplo, los 40 días del diluvio, los 40 días del pueblo, los 40 años del pueblo de Israel por el desierto para entrar a la tierra prometida, los 40 días de Elías por el desierto hasta llegar a la montaña de Dios, los 40 días de Jesús en el desierto, donde luego fue tentado. Entonces descubrieron, bueno, pues la misma Sagrada Escritura nos está dando el número mágico, 40 días de preparación para un acontecimiento importante en nuestra vida. Entonces así la Cuaresma, que precisamente significa 40, surge como un tiempo de preparación para la celebración de la Pascua. De manera que no podemos entender de manera separada Cuaresma y Pascua, sino que la Cuaresma va directamente a enlazar con la Pascua como un momento previo de preparación para la misma. ¿Por qué Dios sometió a Jesucristo al proceso de la pasión y la muerte en la cruz? Lo primero que hay que tener en cuenta en esto es cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es enviar a su Hijo Jesucristo a que lo maten, porque ninguno de los seres humanos, imagínate usted mismo, doctor Odevar, no le va a decir a un hijo suyo, vaya allí para que lo maten. Y si nosotros actuamos de esa manera, Dios, que es todo bondad, que es toda misericordia, pues actuará de una manera pues superlativa en ese sentido. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es la salvación de las personas. Y con miras a ese proyecto que es la voluntad de Dios, pues Dios invierte todo lo que está a su mano. Entonces, ¿Jesús vino al mundo para que lo mataran? Eso es lo que mucha gente cree, pero no. Jesús no vino al mundo para que lo mataran. Jesús vino al mundo para cumplir la voluntad de Dios. Es decir, para
a través de él, Dios alcanzarnos la salvación a los seres humanos. Ahora, si en ese proyecto salvífico se presenta la muerte en la cruz, que hay que integrarla para que el proyecto se lleve a cabo, pues entonces esa experiencia de la cruz se integra en el proyecto de Jesús. De manera que lo primario no es que Jesús vino para que lo mataran. Lo primario es que Jesús ha venido para salvarnos a todos. Y si en ese proceso de salvación tiene que abrazar la cruz, pues lo hace como medio para el fin que se busca. Y es que indiscutiblemente todo proyecto que uno quiere alcanzar está mediado por el sacrificio, por la entrega, por la tenacidad, por la pasión en todo caso. Y a mí me encanta mucho la palabra pasión, porque la pasión tiene como dos sentidos. Nosotros podemos entender la pasión en un sentido activo, que es uno sentir pasión por lo que hace, apasionarse con lo que uno hace. Entonces esa es la pasión en el sentido activo. Entonces podríamos preguntarnos, ¿qué apasiona a Jesús en ese sentido activo? A Jesús lo apasiona Dios y su proyecto. Por eso, si nosotros nos vamos a los evangelios, vamos a descubrir que todo lo que Jesús hace está en función del reino de Dios. Si Jesús va a pronunciar una parábola, la parábola habla del reino de Dios. Si Jesús va a curar a algún enfermo, Él dice que eso es señal de que el reino de Dios está presente en Él. Si Jesús va a enseñar a orar a sus discípulos, le enseña a orar pidiendo el reino de Dios. El Padre Nuestro, la petición central del Padre Nuestro es, venga a nosotros tu reino. De modo que lo que apasiona a Jesús es Dios y su proyecto. Ahora, ese apasionamiento, esa pasión entendida en sentido activo, pues lo lleva a él a la pasión en sentido pasivo. Es decir, él padece la pasión como entrega, como sufrimiento, que desemboca en la crucifixión, pero porque se mantiene fiel a lo que realmente lo apasiona, que es Dios y su propuesta de salvación para las personas. En ese apasionamiento por el proyecto de Dios, él tiene que asumir la pasión como padecimiento. En esa línea de pensamiento, entonces, Padre, podríamos asumir que Jesús está empoderado de todo el proyecto que hay en torno a él, del proyecto que tiene Dios. Claro. Y quizás eso es lo salvífico de Jesús. Fíjense, la gente con frecuencia cree que lo que salva de Jesús es la cruz. Y no. Lo que salva de Jesús es un camino de obediencia y fidelidad al proyecto que Dios ha puesto en sus manos, que desemboca en la muerte en la cruz. Digamos que si Jesús no se mantiene fiel y obediente al proyecto que Dios ha puesto en sus manos, no muere como murió. Simplemente va y se esconde, simplemente deja eso, ve que las autoridades de su época lo están acorralando, que ya no le queda espacio para maniobrar, y simplemente podía escaparse e irse para su campito de Nazaret, un rinconcito por allá del país donde él nació, donde nadie le iba a echar manos. Sin embargo, él sigue tenazmente con el proyecto que tiene en manos, y eso pues desemboca en la crucifixión. Dios muere en la cruz. O Jesucristo muere en la cruz, no Dios, completando el proyecto de Dios, y muere físicamente, pero resurge espiritualmente y tenemos el fenómeno de la resurrección. ¿Cuál es el significado de la resurrección en el proyecto de Dios con Jesucristo? Mire, si Jesús se mantiene fiel y obediente al proyecto de Dios y muere en la cruz, si se queda en la muerte, quiere decir que Dios fracasó. ¿Por qué fracasó? Porque una persona que se mantiene fiel, cumpliendo obedientemente el proyecto de Dios, termina muerto, entonces quiere decir que Dios lo dejó sucumbir, Dios hizo que fuera eliminado cumpliendo su voluntad. Entonces ahí Dios sale perdiendo. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Dios a ese camino de fidelidad que hace Jesús?
pues la resurrección. Ahora bien, nosotros debemos entender que siempre que la Biblia habla de muerte, nunca se refiere propiamente dicho a la muerte biológica, a la muerte física, sino a la muerte entendida como la frustración de la existencia del individuo. Digamos, yo estoy llamado a ser hijo de Dios, estoy llamado a ser imagen y semejanza de Dios, estoy llamado a cumplir el proyecto que Dios tiene sobre mí. Si yo fracaso en ese proyecto, en la realización de ese proyecto, pues eso es lo que se llama muerte existencial. Es decir, no alcancé aquello que debía alcanzar. Entonces, la respuesta de Dios al individuo que se mantiene fiel hasta el final en la consecución de ese proyecto de ser hijo de Dios, pues el destino final no puede ser la muerte. Y si muere físicamente, pues entonces viene la respuesta de Dios como planificación de la persona. Es interesante que hay un texto bíblico en Hebreos capítulo 5, versos del 7 al 9, que dice que Jesús se pasó todos los días de su vida mortal gritando a su Padre que lo liberara de la muerte. Y por su obediencia fue escuchado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si Jesús se mantiene toda la vida pidiéndole a Dios que no lo deje morir, y el texto dice fue escuchado, quiere decir que no está hablando de la muerte física, de la muerte biológica, porque no hay uno más muerto que un crucificado. Quiere decir que está hablando de otro tipo de muerte. ¿Qué era lo que Jesús le rogaba al Padre? Que no muriera él existencialmente, es decir, que no fracasara en el proyecto, que no hubiera truncado el objetivo de ser auténticamente hijo de Dios. Y es interesante, las tentaciones que le hace Satanás a Jesús al inicio de su misión son tentaciones que van en contra o a atacar su ser hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, convierte esas piedras en pan. Si eres hijo de Dios, tírate de aquí porque sus ángeles te van a parar. Fíjense ustedes que las tentaciones de Jesús son un ataque directo a su conciencia de ser hijo de Dios. Porque ese es el proyecto de vida de Jesús y el proyecto de vida de todos los seres humanos. Quien fracasa en ese proyecto de llegar a ser hijo de Dios, ve truncada su existencia, y eso es lo que se llama muerte existencial teológicamente, y de eso es que nos salva Jesús ciertamente. ¿Cuáles son las cualidades que deben adornar al cristiano? Teniendo como trasfondo la pasión de Jesús, yo creo que dos elementos son importantes en esto, y que ya lo he señalado de alguna manera. Primero, la fidelidad, y segundo, la obediencia. Fidelidad al proyecto de Dios sobre mí y obediencia al cumplimiento de la voluntad de Dios. Así, esos dos valores, fidelidad y obediencia, me lleven a tener que abrazar todas las cruces que se atraviesen por el camino. Fíjate tú que cuando una persona tiene entre manos un proyecto personal, cuando una persona lucha por alcanzar algo, no le importa sufrir, no le importa ir cuestas arriba, no le importa dedicarle tiempo a eso, no le importa sacrificar otras posibilidades y otro espacio porque tiene su objetivo claro. El que no tiene sus objetivos claros es el que anda brincando para aquí, para allá, va para allá, busca aquí, busca allá, y no se siente satisfecho en ningún momento, porque nada de eso va a llenar sus ansias más profundas. Ahora, cuando una persona está bien enfocada en un proyecto de vida, ciertamente se le van atravesando muchos obstáculos, y la persona lo que hace es que va integrando esos obstáculos en su proyecto, poniéndole tenacidad al asunto, poniéndole fortaleza interior, integrando las experiencias de dolor, y eso es mantenerse fiel y obediente a un proyecto que es el que va como jalonando mi vida, ¿no? El paso de Jesucristo creó el cristiano, y ya te definió
el cristiano, que es un concepto filosófico y un accionar de vida que tiene gran parte del mundo. ¿Cómo el cristiano debe ver el amor en el ejercicio de su función? Lo primero que hay que tener en cuenta es que el cristianismo es mucho más que un pensamiento, mucho más que una corriente filosófica, mucho más que una ideología. El cristianismo es el seguimiento de una persona concreta. Es el seguimiento de Jesús. Entonces, esa experiencia de seguimiento de Jesús debe hacer que el cristiano camine sobre las huellas de Jesús. Indiscutiblemente que lo que Jesús ha mostrado en su vida ha sido el amor como valor supremo. Incluso tenemos en los evangelios textos que nos insisten en esto. Cuando a Jesús se le pregunta cómo podría él sintetizar toda la ley de Dios, amar a Dios y al prójimo como a uno mismo. Pero además, el Evangelio de Juan nos trae el testamento espiritual de Jesús. Y en ese testamento espiritual, Jesús lo que le dice a sus discípulos es: amen, ámense. Le dejo un mandamiento nuevo, dice el texto, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. De modo que el cristiano, el seguidor de Jesucristo, se identificará con su maestro, se identificará con aquel que sigue si vive de la misma forma en como su maestro vivió, que indiscutiblemente fue animado por la ley del amor.